Puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. La fraterna cadena Teleamazonas envió a la ciudad de Panamá hace muy pocos días al compañero Carlos Zacoto, una brillante figura del periodismo televisivo. Es un reportero muy competente. Teleamazonas encomendó a él asistir a vigilar o a dar cobertura, más bien dicho, porque no estamos en plan de vigilar. Nos toca vigilar, nos toca investigar, dar con el objetivo periodístico, es obvio. Pero claro, la cobertura fue espléndida de parte de Carlos Zacoto de Teleamazonas, cuando en Panamá se dio cuenta, no en Panamá, sino antes, Zacoto, compañero de Teleamazonas, se dio cuenta que viajaban hasta el Istmo, coincidían, el uno venía de Europa y el otro venía de Ecuador. Y claro, Carlos Zacoto los hizo un seguimiento. Y entonces no se sabe si el material de un poco de reclamo o de exhorto que llevaba la Organización de Estados Americanos lo confeccionaron en Ciudad de Panamá, o lo hicieron o lo llevaron ya redactado. Esta es mi primera interrogante para Carlitos. ¿Usted nos podría informar si el documento que lo teníamos aquí, el documento que lastimosamente creo que me olvidé en casa? No, ahí está. Tenga la bondad. Este documento, Carlos, dirigido al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor doctor Luis Almagro, denunciando la alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático en el Ecuador. Esto lo redacta Rafael Correa. No creo que le haya llevado hecho el señor Patiño, no por que sea incompetente para hacerlo. Pero claro, esto tiene que estar avalado y en el documento debe haber insertado algunos instructivos del propio expresidente de la República. No creo que Patiño tiene esa fortaleza, digamos, de credibilidad del presidente para que él haya anticipado este documento en territorio ecuatoriano y le llevó simple y llanamente para que Correa lo visualice, le hagan algún cambio, no sé. Bueno, pero esto no es lo de fondo, sino el contenido. Ya con el título, señoras y señores, me permito nuevamente saludar al compañero periodista Carlos Zacoto de la cadena Teleamazonas y a mi queridísimo amigo, el señor doctor Patricio Moncayo, académico de fuste de las universidades con sede en la capital de la República del Ecuador. Y entonces redactan este comunicado dirigido al doctor Almagro, ahí en Panamá. De todo esto no es testigo porque no ha entrado a la habitación, pues Carlos. Carlos investigó, hizo la cobertura y nos tiene en detalle lo que a él le parece ocurrió en Ciudad de Panamá. Ese es el motivo de mi molestia. Carlos, muchas gracias por esta gentil colaboración. Muy buenos días. Tenga usted la gentileza
le oyen mis oyentes. Carlos Acoto de Teleamazonas nos informa qué pasó en Panamá. Seguro que sí, colegas, amigos, radioescuchas. Efectivamente, nosotros teníamos información de que el expresidente Correa llegaría a Panamá el martes en un vuelo de KLM desde Ámsterdam y estuvimos ahí a la expectativa de su arribo. Lo cierto es que arribó junto con su hombre de confianza y ex canciller y ex funcionario en algunas carteras de Estado, Ricardo Patiño, y desde su llegada, su presencia, la presencia de ambos, era todo un misterio en Panamá, puesto que no se los esperaba de ninguna forma, no había ninguna agenda pública de las que suele tener el expresidente Correa, que acostumbra a dar charlas magistrales en universidades. Este no era el caso. Se hospedaron, y también eso generó muchísimas preguntas, en un resort de las afueras de Panamá que se llama The Westin Playa Bonita, donde justamente ese día y el día siguiente, me refiero al martes y al miércoles, se desarrollaba la cumbre de cancilleres y jefes de Estado del sistema de integración de países de Centroamérica. Cuando ambos exfuncionarios llegaron al hotel, inmediatamente captaron las miradas de los asistentes, de periodistas y también de diplomáticos, puesto que no se los esperaba. Incluso el cuerpo de Cancillería de Panamá no sabía los motivos de su visita. Razón por la que la prensa internacional se acercó al expresidente Correa. En este momento no estaba yo, pero tenía un contacto de la agencia AFP y de la cadena internacional CNN, que intentó en un primer momento abordar al expresidente Correa, quien se rehusó a responder preguntas y más bien dijo que estaba visitando Panamá con una agenda privada y dijo en sus palabras, en bajo perfil. Entonces, en un primer momento el expresidente Correa junto con Ricardo Patiño no se dejaron entrevistar por la prensa. Sin embargo, se tomaron fotos con algunos asistentes a la cumbre del SICA y de ahí, digamos, mantuvieron reuniones privadas en la habitación durante las siguientes horas. Lo que sí le puedo decir, colega y estimados amigos oyentes, es que la presencia del expresidente Correa fue una presencia inesperada, generó muchísimas preguntas, puesto que también no salió del hotel. Uno de los primeros en preguntarse qué hacía el expresidente Correa ahí fue el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo. Vinicio Cerezo, perdón. Dio unas declaraciones incluso a cadenas internacionales diciendo que iba a preguntarle al expresidente Correa qué hacía ahí y luego confirmó en horas de la noche que efectivamente él se había reunido. Eso pasó el día martes. Ya por la tarde el expresidente Correa no se dejó ver más. Al día siguiente por la mañana tuvimos la oportunidad de abordarlo en el lobby del hotel. Le preguntamos la razón de su presencia en Panamá, que era justamente a esas alturas de la historia. Ya la prensa panameña titulaba que el expresidente Correa estaba en Panamá, y incluso la televisión nacional panameña decía con agenda privada y con reuniones misteriosas. En cambio, la prensa, el periódico La Estrella, el diario La Estrella de Panamá, el escenario La Estrella decía que estaba ahí para reunirse con justamente el señor Cerezo del SICA, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de abordarlo, le preguntamos, y él dijo que estaba aprovechando el marco de esta cumbre para denunciar lo que en Ecuador dice está pasando. ¿Por qué cree usted que escogieron Panamá para el efecto? Porque a alguien le salió decir que Cerezo le iba a comprometer, de ser necesario, un derecho de asilo en Guatemala si las cosas le ponían al presidente Correa, al expresidente Correa, complicadas, por decirlo así. ¿Usted escuchó algo respecto a un palanqueo de un asilo, si es que las cosas se dan como película dramática para el expresidente Rafael Correa? Lo cierto es que lo que más había eran rumores, estimado colega, pero ninguna certeza. Sí se escuchó eso, se escucharon también otras cosas. ¿Cómo cuáles? Era un momento complicado, como que están incluso haciendo investigaciones sobre posibles paraísos fiscales de gente
cercana al gobierno de Lenín Moreno, por ejemplo. O sea, Ujú. lo que más había, Fue, pero eso no fue se también puede a, comprobar. a espiar algo en paraísos fiscales, es decir, en financieras y bancas, donde pueda él rescatar algún depósito del presidente Moreno, por así decirlo. Es también lo que se rumoraba, pero como le digo, no se puede comprobar. Eso era Exactamente. básicamente comentarios de la gente, de los periodistas que estaban asistiendo a esa cumbre. Pero lo que sí le puedo decir es que sí sostuvo algunas reuniones con cancilleres y algunos expresidentes. Pero aquí viene el detalle: estas reuniones no fueron registradas por ninguna cámara, pero fueron aseguradas por el expresidente Correa, que dijo en un futuro se van a enterar. Lo que sí aseguró fuera de cámaras a mí es que, bueno, está armando alguna estrategia para responder a todo esto que está pasando, o lo que dice que está pasando a niveles de Sudamérica. Entonces creería yo que en síntesis estaba buscando apoyo. Y después de esto tenemos la carta de la OEA que usted muy bien cita al inicio de esta intervención, ¿no? ¿Esto lo llevaron ya escrito? Era mi pregunta, o sigue siendo mi interrogante. ¿Lo llevó Patiño ya elaborado o lo elaboraron allí en el hotel Playa Bonita? Yo creería que lo elaboraron en el hotel. En Panamá. Con algunas sugerencias con quienes se reunieron durante sus días de estadía, ¿no? Porque no es tan hábil el expresidente para este tipo de documentos de gran significación, y siempre el señor Mera es el experto en esto, pero claro, Patiño también tiene sus méritos por haber sido canciller, pues, ¿no? Entonces, seguramente esa parte media diplomática, la terminología y todo lo que aquí inserta, nos llamó la atención. ¿Esto fueron a dejar en Washington o cómo procedió a hacer llegar a esto al secretario general Almagro, los caballeros, este documento? Desconozco, la verdad, colega, le mentiría si dijera como... Pero ellos no fueron a Washington bajo ningún punto de vista. No, de ninguna forma. Pero lo tenían planificado como para que el momento que estaban ellos en Panamá, al siguiente día el documento iba a arribar a manos del señor secretario general de la OEA. ¿Alguna cosa que yo no le pregunte que a usted le parece muy importante para la cabal información que tenga el público ecuatoriano? Se lo agradecería, Carlitos. Seguro. Es este discurso del expresidente Correa en cuanto se entera de la sentencia en firme contra quien fuese su vicepresidente Jorge Glass, que dijo en CNN que vienen contra él. Es un tema que me llama muchísimo la atención. Lo dijo la noche del martes en entrevista a CNN en español, y cuando lo abordamos lo volvió a repetir. Incluso decía que podrían levantarle investigaciones por peculado y demás. Entonces, yo sí siento que el expresidente Correa está adelantándose un paso a un escenario posible de una futura investigación, y en tanto eso pase, estaría buscando el apoyo adecuado para poder responder de la forma adecuada, ¿no? Claro, no es para radicarse en Panamá ni tampoco en Estados Unidos. Él tal vez está buscando una opción en cualquier país centroamericano, o se irá a otros países donde también él tiene buenas amistades, ¿no? Especialmente por unos vuelos de avión que le daban conduciendo periódicamente algún tipo de mercadería. Pero eso ya es igualmente asunto que hemos comentado aquí en el programa y en la ciudad de Quito. Ahora, el ex presidente salió, ¿qué día ya con destino cada uno? ¿Se despidieron en el aeropuerto o en el hotel? ¿Dónde permaneció Patiño y por cuántas horas calcula usted, Carlos? Bueno, Ricardo Patiño y Rafael Correa se hospedaron en el mismo hotel. En el mismo hotel.
en The Westin Playa Bonita, esas en las afueras de Panamá, estuvieron hospedados en el mismo hotel. El expresidente Correa salió el jueves 14 de diciembre, la semana pasada, entre 2:30 y 3 de la tarde hacia el aeropuerto internacional, con un vuelo de KLM a Ámsterdam y posteriormente a Bruselas. Entiendo que Ricardo Patiño abordó un avión en horas de la noche con escala en Bogotá y destino final Guayaquil, Ecuador. ¿A usted le entregaron una copia de la carta al secretario general de la OEA o usted o la sala de redacción del periódico lo detectó ya cuando repartieron interesadamente aquí en Ecuador? Yo no he recibido una copia, pero la he leído, mi estimado. Ya. ¿A usted qué le parece en el fondo, Carlos? ¿Qué es lo que buscan estratégicamente con esta comunicación? Y la reacción natural es acordarnos de cómo el presidente de la República en ese entonces maltrataba desde todo punto de vista a la Organización de Estados Americanos. Y peor, al señor secretario general, le quiero recordar a Carlos cómo lo hacía. OEA, Organización de Estados Americanos, que jamás funcionó adecuadamente, pero que hoy es más anacrónica que nunca. Fidel la llamó acertadamente el Ministerio de las Colonias. Necesitamos un organismo latinoamericano y caribeño capaz de defender los intereses soberanos de sus miembros. La OEA nos alejó de ese propósito reiteradamente. ¿Por qué tenemos que discutir nuestros problemas en Washington? Y sus sesgos y atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable. Es la propia OEA, Organización de Estados Americanos, la que debemos cuestionar. Y tiene que estar a la altura de ese cambio de época, si no cambiaremos a la OEA por algo más nuestro, por algo mejor. Pero no podemos negar esta historia institucional de la OEA. Incluso debió desaparecer, porque, insisto, es una actitud bastante sui generis de Luis Almagro, que hace rato está bastante desubicado. Y no obstante, Ricardo Patiño, quien es el que suscribe este comunicado, obviamente por lo que acaban ustedes de oír, manifestaba Correa de la Organización de Estados Americanos. Convoque, le dice al Consejo Permanente, active la Carta Democrática en los términos del artículo 20 por la grave alteración al orden constitucional llevado a cabo por el presidente Lenín Moreno. Está comprobada la alteración grave al orden constitucional, le dice Ricardo Patiño, suscribiendo la comunicación de 14 fojas, como ex canciller de la República. Me comunican que un ex embajador en Washington, que representó muy dignamente, como siempre, al país, el ex vicepresidente de la República, Blasco Peña-Herrera, está en línea telefónica, pero queremos oír en primer lugar con la venia de Peña-Herrera las gentiles y talentosas intervenciones sobre este particular de Patricio Moncayo, académico e intelectual de las mismas proporciones que el señor doctor Diego Ordóñez. Los dos caballeros se dirigen para crear una especie de premisa y que luego intervenga el embajador, porque los embajadores no dejan de serlo. El ex vicepresidente sería mejor por su jerarquía que transitó Blasco Peña-Herrera Padilla. A ver, vamos entonces con usted, Patricio. Placer tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Me va a permitir un minutito expresar mi profundo dolor por el fallecimiento de un amigo muy querido por mí, Gonzalo Abad Ortiz. Ay, qué pena. En la madrugada de hoy ha fallecido. Y yo quiero resaltar la memoria de Gonzalo Ortiz, con quien Gonzalo Abad, con quien yo transité durante muchos
años. En planificación. En planificación. Y en academia. En ciencias sociales. Exactamente. Él fue una persona que aportó de manera notable al desarrollo de las ciencias sociales, incluso a la creación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la Escuela de Sociología, en la ex Junta Nacional de Planificación, donde él creó la Unidad de Estudios Sociales, donde, digamos, nosotros, un grupo de sociólogos o aprendices de sociólogos, nos formamos bajo su dirección, bajo su ejemplo. Fue un hombre muy creativo, con quien yo tuve también la posibilidad de compartir pensamientos, ideas, sueños, y en alguna medida él es, digamos, parte del libro de la tesis doctoral que yo escribí para la Flaxo, gracias a las entrevistas que él me concedió. Así que yo quiero, aprovechando, digamos, esta gentil invitación suya, expresar mi profundo pesar, mi profundo dolor por el fallecimiento de Gonzalo Abad, que deja un vacío difícil de llenarlo en el campo de las ciencias sociales y del análisis político. Yo quería pedirles, porque tengo en la línea telefónica a un periodista de la cadena Teleamazonas que estuvo en Ciudad de Panamá. Tal vez algún interrogante de parte de ustedes, distinguido Diego Ordóñez, destacado Patricio Moncayo. No obstante que nos unimos con todo el recuerdo, incluso de su señor padre. Mire cómo son las cosas de la vida. El primer nombramiento de maestro escolar que yo obtuve hace muchísimos años, para anticiparme en la edad, que no lo tengo, sí lo tengo, firmó su señor padre, Gonzalo Abad Grijalva. Era ministro de Educación. Y desde ahí ya sé que hablaba de Gonzalo, que era un hombre muy talentoso, que era un hijo que tenía el ministro fantástico. Y bueno, después ya hablaban en universidad mucho más de él. Una verdadera pena. Con todo, a Carlitos, si le quieren ustedes tal vez preguntar algún detalle en Panamá, no tienen. Entonces, Carlos, agreguemos algo más, tal vez que se nos quede en carpeta. ¿Qué expectativas tiene usted de... No ha ido a complementar su cobertura en el extranjero, pero ¿qué expectativas tienen en la redacción del periódico sobre la respuesta que dé Almagro? Expectativas totales, porque como bien apuntan ustedes, es una gran mordida de lengua del expresidente Correa. Está un poco desesperado por lo que pueda pasar y nosotros estaremos atentos para ver si hay alguna respuesta positiva o negativa a su pedido, que ha dejado con mucha sorpresa a la redacción de periodistas de Teleamazonas, ¿no? Usted me permite un gran abrazo de todos los que estamos aquí en el estudio de radio y televisión de la cadena Democracia. Gracias, Carlos Sacoto. Gracias a Teleamazonas. Un abrazo gigante, gracias por la oportunidad. Estamos, como siempre, a las órdenes. Dios le pague. A ver, Patricio, vamos adelante. ¿Qué piensa usted se producirá en la OEA? Bueno, a mí me parece, Gonzalo, escuchando incluso la conversación suya con Carlos Sacoto, que el problema que está, digamos, en el fondo de toda esta gestión o alegato realizado por el expresidente Correa y el ex canciller Ricardo Patiño, tiene que ver con una estrategia de Correa. Claro, digamos, en momentos en que se produce
la sentencia al vicepresidente Jorge Glass, Correa desarrolla una estrategia indirecta de defensa a Glass, pero en el sentido de denunciar que en el Ecuador hay una grave alteración de la institucionalidad y de la Constitución, porque según el expresidente Correa, Jorge Glass sería un perseguido político. Entonces me parece que ahí hay una estrategia que el presidente Correa esboza, y en ese sentido yo creo que es importante entender, Gonzalo, el concepto de estrategia. La estrategia es una manera, dicen los expertos, de lidiar o cooperar con otro en un juego social. En una estrategia hay, digamos, una gama de jugadores que tienen objetivos distintos. Y la estrategia... No parecidos, sino distintos. Y hasta conflictivos. Por ejemplo, la estrategia de Correa es, sin duda, diametralmente distinta de la estrategia de Lenín Moreno. Entonces, me parece que en este alegato de la OEA... Perdone, doctor, en un momento dado no puede hacerse distinto incluso la estrategia de Glass a la estrategia de Correa. La estrategia, en un momento dado, digo yo. Claro, es que Glass forma parte de ese equipo. Pero cuando vea que solamente se defiende él y a él le deja votado, basta ver la fotografía la toma, más bien dicho, de televisión del hermano de Glass. Está muy fruncido en contra de Correa. Claro, puede ser, pero me parece que vale caracterizar esta estrategia del expresidente Correa como una estrategia de confrontación. La estrategia de confrontación significa una medición de fuerzas opuestas, porque está de por medio, Gonzalo, el tema de la consulta popular. Y la consulta popular es sin duda una medición de fuerzas. Entonces, la estrategia de confrontación, en este caso del expresidente Correa, se basa, digamos, en el afán de minar las bases de sustentación del oponente, en este caso de Moreno, ¿no? Y naturalmente que esta situación que se da en la OEA es trasladar al campo del ámbito internacional esta lucha que se da dentro del país. O sea, Rafael Correa seguramente al venir acá al Ecuador percibió que la correlación de fuerzas al interior del país era distinta. Y entonces él traslada al campo internacional. Claro, se fue llorando. Para ligar, Gonzalo, para ligar el tema de Glass y su propio tema con una supuesta confabulación internacional en contra de los gobiernos autodenominados progresistas. Es decir, se supone, según escuché, por ejemplo, a un exponente de Alianza País en un programa de televisión ayer, que la campaña mediática que se había desplegado en contra de Jorge Glass era similar a la campaña mediática en contra de Dilma Rousseff o en contra de Lula. Es decir, como que hubiera una conspiración internacional en contra de lo que representó. Y lo dice. En contra de lo Están contra los gobiernos de izquierda. En contra de lo que representaron estos gobiernos. Entonces me parece, Gonzalo, que sería bueno un poquito meternos en el análisis de esa
de ese perfil de estrategia de confrontación que Rafael Correa está impulsando, incluso en la perspectiva de incidir en la consulta popular. Es decir, a Rafael Correa no le interesa realmente la inconstitucionalidad denunciada por él de la consulta popular. Lo que sí le interesa es tratar de deslegitimar una consulta en la que seguramente él y sus propuestas y su posición va a salir seriamente cuestionado. Entonces me parece que va por ahí para hacer, Gonzalo, un análisis de orden político. Regional. De las estrategias que están en juego, tanto de parte de... Pero ¿están de acuerdo todos los que salieron por su afición a los dineros? ¿Cómo es que usted... Esto también es parte de las estrategias en juego, Gonzalo. Ayer escuchaba a esta misma persona decir que los 8 proyectos emblemáticos que habían sido realizados en el país y que le habían cambiado la fisonomía del Ecuador con las hidroeléctricas, 8 hidroeléctricas. Entonces eso es lo que Glass había hecho. Supuestamente la confabulación mediática, ¿no es cierto?, quiere echar lodo sobre una obra majestuosa hecha por el ex vicepresidente de la República como gestor de esas áreas estratégicas. Entonces yo creo que hay un juego de estrategia que sí vale la pena un poco dilucidar qué es mismo lo que se está ventilando dentro de Alianza País y en el contexto de la situación política del Ecuador. Veamos si coincide el señor doctor Diego Ordóñez. Doctor, no obstante, la Gaby Frías de la cadena CNN, le recordará usted, le hizo una entrevista al expresidente Correa y estuvo bastante agresivo, muy poca caballerosidad con una dama. Y claro, la Gaby también hizo preguntas procedentes, pero las que hay que preguntar, pues para eso somos periodistas. Eso quiero hacerle oír para ver si usted coincide con la apreciación que tiene Patricio Moncayo. Doctor Ordóñez, esto le preguntó Gaby. Rafael Correa como el siguiente en esta serie de investigaciones relacionada con exautoridades en relación con los actos que tienen que ver con Odebrecht. ¿Qué dice usted? ¿Regresará a su país? ¿Teme que usted sea el siguiente? Pero es claro que vienen detrás de mí. Si alguien me muestra que yo he tomado 20 centavos que no son míos, le pego un tiro. Así de pequeña fue la respuesta. Sí le podemos reproducir nuevamente porque nos cogió en sábado. Dele. Rafael Correa como el siguiente en esta serie de investigaciones relacionada con exautoridades en relación con los actos que tienen que ver con Odebrecht. ¿Qué dice usted? ¿Regresará a su país? ¿Teme que usted sea el siguiente? Pero es claro que vienen detrás de mí. Si alguien me muestra que yo he tomado 20 centavos que no son míos, le pego un tiro. Esta es una partecita de la respuesta que a muchos periodistas en entrevistas de últimos días concedió. Él dice, si yo me hubiera cogido un dólar, yo mismo pediría que me fusilen o algo por el estilo. En fin, yo quiero que tenga la bondad, primero, de considerar la circunstancia que piensa Patricio Moncayo, si es tan amable, Diego. Gonzalo, buen día, Patricio, y a todos quienes nos escuchan. No, me parece a mí que lo que la dupla Correa-Patiño ha hecho es no otra cosa sino un despliegue de cinismo monumental, ¿no? Esto de recurrir a la OEA pidiendo que se active la Carta Democrática, desconociendo, digamos, la parte formal de quién puede pedir esto, en lo de fondo, ¿no? En lo que importa. Persigue fundamentalmente el que no se haga la consulta.
La mayor parte de esa extensa alegación al secretario de la OEA, Almagro, tiene que ver con la denuncia sobre la supuesta inconstitucionalidad de la convocatoria y de las preguntas. Lo cual entraña además una expresión de cinismo, porque si de algo tuvieron razón, discúlpeme la expresión, este par de cínicos, ¿no?, que captaron poder pisoteando todo principio ético, fajándose con todo el sistema interamericano, convocando una consulta en la cual decían que le van a meter mano a la justicia, que sean estos dos individuos, que sean quienes pidan a la OEA intervenga para evitar que se deshaga el Consejo de Participación Ciudadana y se sustituya por otro. Bueno, falta no tener sangre en la cara como para hacerlo. Pero yo quisiera, Gonzalo, más que referirme a eso que muchísimos analistas, articulistas y periodistas se han referido, y me parece que el propio Almagro quedará, me refiero al secretario de la OEA, estupefacto al leer esto y esta alegación y recibir toda esta evidencia de audio, de video, en donde Correa se refiere como se ha referido a la OEA y al secretario. Quiero referirme a la respuesta de Moreno. Y Moreno, a través de un comunicado público que hace la Cancillería, no hace otra cosa sino repetir el mismo lenguaje correísta, pues. No tan burdo, no tan grotesco, no tan desmedido. Pero en el concepto dice Moreno que rechaza la intervención de la OEA en los estados. Y esto es desconocer el mismo contenido de la Carta Democrática, pues. La esencia de la OEA. Porque la OEA está llamada a intervenir cuando se produzcan actos como aquellos que se han producido en Venezuela. ¿Por qué Moreno se pronuncia a través de su canciller, la correísta María Fernanda Espinosa, de la forma en que se ha pronunciado? Porque al momento en que se pronuncia de una forma diferente, estaría reconociendo la competencia de la Organización de Estados Americanos para que haya dicho todo lo que el secretario general ha dicho y ha hecho en relación con Venezuela. Y por eso dicen, no aceptamos la intervención de la OEA en los estados. No queremos que se metan. Y esto me parece a mí extremadamente peligroso. ¿Por qué, Gonzalo? Moreno ha sido muy prolífico en criticar a Correa. Muchos ecuatorianos se han tragado la rueda de molino de que ese discurso quiere decir que Moreno quiere hacer las cosas completamente diferentes de la manera en que Correa hizo o manejó la economía, la política, las relaciones internacionales, la contratación pública. Y la evidencia va demostrando, Gonzalo, que de lo que se trata es de una cara hosca frente a una cara sonreída. Como si fuese suficiente que ya no nos insulten los sábados. Si usted me permite, el estamento internacional debe ser conocido. Un poco la OEA ha tenido permanentes divagaciones con su propio estatuto y sus obligaciones y responsabilidades frente al concierto de naciones que se han abrigado en sus interioridades. ¿Qué le parece, ahora que tenemos la oportunidad de contar con un ex embajador a la Organización de Estados Americanos, como el ex vicepresidente Blasco Peña Herrera, le preguntemos cuál es la opinión que tiene sobre sus acertos, Diego? Señor doctor Blasco Peña Herrera, tenga la gentileza, yo por crecer, digamos, el debate a veces cometo errores, especialmente de respeto, como esta mañana a usted, en el sentido de que le hice esperar un poquito. Tenga la bondad. De ninguna manera se preocupe, mi querido Gonzalo. Estoy como uno de los varios millones de oyentes de Radio La Democracia. Estoy escuchando el programa y al mismo tiempo pues esperando la posibilidad o la gentileza de que me invite a participar. Gracias por su comprensión, doctor. ¿Qué le parece lo dicho por Diego Ordóñez? Bueno, yo creo que tal vez
no tiene sentido suponer que el señor Moreno quiera desvirtuar la posibilidad de un informe de la OEA. O como dicen en el pueblo, echar agua al lodo. No, pues no tendría sentido, porque el procedimiento que ha seguido el gobierno del señor Moreno respecto de este tema específico de la convocatoria, consulta y todo lo demás, me parece que el procedimiento está muy ajustado, muy lógicamente ajustado, correctamente ajustado a las disposiciones pertinentes. Pero son contradictorias, dice el doctor Ordóñez, a lo que debía haber comentado el presidente Moreno en circunstancias en que van a reclamar o va a reclamar el expresidente a través de su ex canciller Patiño, está reclamando una serie de hechos, de alegatos, de fundamentos que contiene la Carta de la Organización de Estados Americanos, pero que favorece a la causa del presidente Rafael Correa, del expresidente Correa, y no precisamente del actual mandatario, por todo lo que hemos estado escuchando y viendo. Esa es la parte que le complementa en la explicación o en el debate, porque se puede debatir estas cosas, el señor doctor Ordóñez. Tenga la bondad. Bueno, lo que dice el comunicado del gobierno, ¿no?, es que rechaza toda injerencia de los asuntos, en los asuntos internos de los estados y cualquier forma de intervención. Con esto yo estoy señalando que el gobierno del presidente Moreno lo que está diciendo es que tampoco la OEA puede hacer lo que ha hecho en Venezuela. Y por eso es que en la misma línea de la agenda internacional que ha tenido que tuvo el presidente Correa y que me parece que se repite con el presidente Moreno, ¿no?, es negarle a la OEA la competencia de intervenir en los asuntos internos de los estados. No digo yo que en este caso pueda producirse eso, porque hay que cumplir con requisitos formales. No puede cualquier hijo de vecino, en este caso Patiño, presentar una carta y decir que se active el Consejo Permanente. Porque, según dice la Carta Democrática del 2001 firmada en Lima, eso tienen que pedir a los estados. En el caso de Venezuela, me parece que fue el gobierno de México quien activó el pedido de intervención y activación de la Carta Democrática sobre Venezuela. ¿Por qué señalo esto, Gonzalo? En medio de todo esto, pocos nos hemos enterado, ¿no?, que el ministro de la Defensa Nacional fue a Cuba a reunirse con los emisarios del chavismo y del castrismo en el ALBA. Entonces, Moreno está jugando, ¿no?, a este discurso crítico de Correa, pretendiendo con eso mantener el apoyo de muchos ecuatorianos, que votaremos en la consulta sí a las 7 preguntas porque queremos decir el no al correísmo, pero parece ser que eso ha confundido a Moreno pensando que es un apoyo a él. Entonces, cuando los ecuatorianos que estamos en esa posición apoyando no es un apoyo a él, sino pues, un desprecio. Es un no a Correa. Y entonces cuando anterior pase ese proceso de consulta, y ahora mismo, esos ecuatorianos que entendíamos o intentamos entender que en ese discurso crítico de Moreno existía una intención de cambio, si eso no se produce, pues habrá que exigir que eso suceda. No puede entonces, sostengo yo, el gobierno criticar a Correa y presentarse con la misma línea de manejo en la política internacional. El discurso frente a lo que sobre la OEA es lo que Correa ha dicho insisto, y quiero insistir nuevamente en esto, deslegitimar la posibilidad, la intervención de la OEA en el conflicto venezolano. Y luego, pues, es extraño que en medio de esto el presidente Moreno envía un emisario, nada menos, Gonzalo, me parece, esto es de extremada gravedad. Le manda al ministro de la Defensa Nacional a reunirse en La Habana con el castrismo, con el chavismo, ¿no?, alimentando esta asociación de socialistas del siglo XXI, ¿no?, aliados de Cuba,
sin explicar en realidad si es que esa va a ser además no encaja, pues. Bueno, si está criticando el ministro de la Defensa eso me preocupa. En un asunto de esta naturaleza. Doctor Patricio Moncayo, le escucha Blasco Peña y le escuchan mis oyentes. Yo quisiera resaltar, Gonzalo, la diferencia entre la estrategia confrontacional del expresidente Rafael Correa y la estrategia de cooperación que ha elegido Lenín Moreno, que es una estrategia que se basa en el diálogo, la búsqueda de acuerdos, el tránsito de un juego de suma cero a otro de suma positiva. Es decir, me parece que es bien importante, Gonzalo, entender que las estrategias de confrontación desembocan en la polarización, mientras que la estrategia asumida por Lenín Moreno es una estrategia que busca llegar a acuerdos, a consensos. Eso no significa, obviamente, que Lenín Moreno deje de lado los principios y convicciones que, digamos, inspiran su acción. De lo que se trata es de que mientras Rafael Correa había hecho girar el llamado proyecto político alrededor de su persona, Moreno, por el contrario, no se ve a sí mismo como el centro de su gobierno, no aspira, por ejemplo, a la reelección, ni se siente irreemplazable. E incluso alguna vez declaró que se había resistido a ser candidato. Pero no se puede esperar que Lenín Moreno se convierta en presidente de los sectores, digamos así, que auspiciaron, que estuvieron en contra, ¿no es cierto?, de la llamada Revolución Ciudadana. Es decir, yo creo que Alianza País sufrió un remesón, ¿no? Correa perdió el control de este partido, ¿no? Moreno, su expresidente y candidato presidencial apoyado por él, ha asumido como presidente una posición que sintoniza con el sentir mayoritario del pueblo. Entonces, es importante que Moreno no solo sintonice con la mayoría, sino que siga ejerciendo su liderazgo en Alianza País. Y no es conveniente tampoco que en el Ecuador, incluso después de la consulta popular, lo que prime sea la polarización entre posiciones de extrema derecha y posiciones radicales, por ejemplo, del correísmo. Se trata de construir una alternativa de equilibrio entre las posiciones. ¿Ese cree usted que es el propósito del presidente Moreno? Yo creo que es el propósito del presidente Moreno. Es seguro que coincida Blasco Peña. Le permitamos a él que tenga la bondad de elaborar este pensamiento. O sea, la idea para que nos entienda todo el mundo es que el presidente Moreno no quiere desahuciar como enemigos a las personas, a ninguna de ellas, incluso las que mantienen todavía íntimos lazos de respeto, de amistad y que creen en el liderazgo de Rafael Correa. Moreno, adecuadamente asesorado, dirán algunas personas, se mete con todos, pero en términos positivos, de aglutinar un apoyo capaz que le permita ejercitar un recambio institucional seguramente que él tiene imaginado para su porvenir de dirigir el Ecuador y que nos
a unos perjudicará, a otros beneficiará. Él está buscando una media, dicen doctor Peña Herrera. Mire, yo no me atrevo a opinar ni puedo opinar sobre los propósitos que puede perseguir el señor Moreno. No. ¿Qué puede opinar, doctor? No, lo único que quería, a lo que quería referirme es a la búsqueda de apoyo en la OEA del economista Correa y su ex ministro de Relaciones, que me parece pues casi lindando con lo ridículo. Pero es que hay allí un entrevero de opiniones con la señorita canciller, claro, que salió con otra visión, digamos, de lo que se le estaba pidiendo al señor vicepresidente al señor presidente Moreno. Entonces salió con otra visión y esto creen buena parte de ecuatorianos instruidos políticamente que es una maniobra para jugar a los dos bandos. Moncayo Patricio dice, pero eso está bien, está en todo el derecho de aglutinar la mayor cantidad y no resentir a segmento alguno tanto del oficialismo, del exoficialismo y de la gente que somos la mayor parte, que no nos casamos ni con el uno ni con el otro. Hablando francamente, estamos en otra dimensión de pensamiento político al que pedimos que lo respeten, ¿cierto? Pero eso no tiene nada que ver. Doctor Peña Herrera, ¿en qué lado usted se encuentra este momento para darle un apoyo al presidente Moreno en esta estratagema fantástica que él está siguiendo adelante, ¿no? Como estratagema es muy buena. Me parece que tiene consejeros adecuados para el momento. Esperemos que así sea, mi querido Gonzalo. Hasta el momento no me ha parecido, más bien dicho, ha dado pie para que se censure el tipo de asesores con los que cuenta, porque son exactamente los mismos que estuvieron junto al señor Exactamente. Correa. De modo que en ese aspecto, como le digo, hay que esperar los resultados para poder emitir un juicio o por lo menos expresar una opinión al respecto. Claro. Menos del doctor Gustavo Larrea. Bien, en todo caso, de lo que este momento se trataría es de utilizar, que eso es lo que tendría que hacer el señor Moreno, utilizar esta decisión o esta gestión o esta, ¿qué le diría yo?, estrategia del señor Correa de recurrir a la OEA para que la OEA le responda que no existe el tal atentado contra la democracia ni contra la vigencia de la Carta Democrática por parte del presidente Moreno, que con la convocatoria a consulta más bien está utilizando un recurso eminentemente jurídico y constitucional. Si esa es la respuesta de la OEA al señor Correa, pues el round sería estupendamente bien librado por el señor Moreno y por nuestro país. Gracias, doctor. Doctor Ordóñez. Bueno, una cosa es pensar que, Patricio, exista un mensaje de diálogo, ¿no? Pero en 7 meses yo creo que podríamos decir que eso se asemeja más a lo que decía Mangas que a lo que dice Moreno. A mí Moreno me parece un croupier de casino, ¿no? Que juega abiertas varias manos. Y con cada uno juega lo que la otra parte necesita o quiere oír. En temas económicos, abre el diálogo, se reúne con muchos sectores, ¿no? Esos sectores le envían una larga lista de planteamientos, pues no recoge absolutamente ninguno. Para la consulta popular, convocó al diálogo, dijo que mucha gente mande preguntas. Muchísimos ecuatorianos lo hicieron. Yo creo que fue un error, pero bueno, ya lo hizo. Abra la opción, ¿no? Y terminó con 5 o 7 preguntas que ya estaban prescritas. Entonces, creo yo, ¿no?, que
ha sido interesante esto en el sentido... ¿Eso responde a qué? Es que mire, yo he sostenido, Gonzalo, que... Ese potencial equívoco del presidente Moreno responde a qué. No sé si sea un equívoco, ¿no? Al final le está dando resultado en términos del apoyo, porque sigue manteniendo niveles de apoyo importantes. Pero, ¿qué sucede? Que esos niveles de apoyo que pueda tener en este momento, pues están esperando que algo suceda, pues. Porque si yo abro el diálogo, ¿no?, genero expectativas. Y si esas expectativas se chocan contra los hechos, ¿no?, voy a señalar algunos. En materia económica, el presidente Moreno sigue el mismo guión del presidente Correa. Y eso lo digo yo y lo han dicho muchísimos economistas, ¿no?, que y han demostrado, y hemos demostrado en varios documentos, que aquello que Correa hizo durante su gobierno fue impuestos y deuda, y Moreno hace lo mismo. ¿No? En cuanto a política internacional, estoy mencionando, nos ha convocado o ha convocado a quienes tenga que convocar para dialogar sobre redireccionar la política internacional del Ecuador, ¿no? Manda al ministro de Defensa al ALBA, dice que la OEA no tiene capacidad de intervención en los estados. Yo creo que el presidente Moreno cometió un error. Y creo yo que si estuviera actuando, pensando o dándole o reconociendo la competencia que tiene la Organización de Estados Americanos en aplicación de los términos de la Carta Democrática Interamericana, el presidente Moreno lo que debió haber hecho es invitar a Almagro, invitarle acá. No en términos de que venga a activar la Carta Democrática, pero sí a que venga a informarse sobre cuáles son las nuevas condiciones políticas que vive el Ecuador. Digamos, diferentes sin duda en bastante a lo que sucedía durante el gobierno del presidente Correa. No lo hace. Y señala pues que la OEA no tiene esta competencia. En materia de comunicación, Gonzalo, el presidente Moreno pues decía que la prensa ecuatoriana lo que tiene que hacer es denunciar la corrupción. Pero ¿con qué riesgos todavía? Pues no. Porque fíjese la barbaridad que acaba de cometer este funcional, este personaje tan nefasto, tan funcional al correísmo que ha sido Ochoa. El Amazonas sancionada con una multa descomunal. Cuando el presidente Moreno dijo pues que los medios de comunicación denuncien y hagan su trabajo. Y la ley de comunicación está intacta ahí. No hay ni siquiera en agenda, Patricio, un diálogo de reformas. Entonces, ¿no?, cuando, creo yo, se plantea esta diferencia de estilos, no es, yo creo, una diferencia en cuanto a lo sustantivo, en cuanto a los contenidos, en cuanto a los conceptos. Lo cual tiene sentido, y en eso coincido con Patricio Moncayo, en el sentido de que, como se proviene de una misma matriz ideológica, difícilmente van a haber transformaciones. Lo que hay es, como decía hace un momento, al inicio del gobierno de Moreno, todavía no veo cambios sustanciales como para que podamos afirmar o avanzar o mejorar esta conclusión. Es que durante el gobierno de Correa estábamos amarrados de pies y manos con una venda un pedazo de tape en la boca, ¿no? Vino Moreno, nos quitó la mordaza de la boca, pero seguimos amarrados de pies y manos. Y el Moreno lo que ha hecho es aflojar, pero no soltar. El estilo no existe. El estilo de diálogo, de plática, de reencuentro que está utilizando, según Mangas, el señor presidente Moreno, es como él dijo. ¿Qué hicimos? Emprendimos un proceso de diálogo político para la segunda vuelta que nos permitiera desarmar los ataques al frente más débil que teníamos y que lo sabíamos desde Ginebra, que era el compañero Jorge Glass. El compañero Rafael insistió en que él tenía que ser el candidato. El presidente Moreno aceptó esa imposición, y aún sabiendo de que todos los estudios, encuestas, análisis nos decían que con Jorge Glass de candidato nosotros íbamos a perder las elecciones. Pero por compañerismo, por absoluta lealtad a Rafael, Lenín Moreno le dijo: Rafael, yo por mi lealtad y mi compromiso contigo acepto que Jorge sea mi candidato, con todos los riesgos que eso implica. Ahora nos hemos dado cuenta que para ese momento ya todo se sabía de listas de Odebrecht, de problemas, etc., ¿no? Lo cual es una cosa terrible, absolutamente terrible. Nosotros casi perdemos la elección, los diálogos los emprendimos para neutralizar y que por favor dejaran de atacar a Jorge Glass,
lo que hicimos fue pedirles y jugar con algunos partidos diciéndoles nuestro enemigo común es la derecha que representa Lasso. O sea, nosotros preferimos que ustedes sean nuestra oposición y no Lasso. Sin pedir nada a cambio, pero con esa estrategia política, algunos partidos simplemente se abstuvieron de hacer campaña por Lasso y de atacar a Jorge. Doctor Patricio Moncayo. A mí me parece que, es necesario tratar de leer detrás de las declaraciones de Mangas este sentido estratégico al que yo me he referido. Más allá de los juicios de valor, más allá de las descalificaciones. ¿Por qué no importan los juicios de valor? Porque los juicios de valor y las descalificaciones es lo que practicó el expresidente Correa. Claro. Y nosotros, si es que el somos... presidente Moreno no quiere ni parecerse. Y si es que nosotros somos democráticos, debemos dejar de lado las descalificaciones y los juicios de valor y tratar de ser un poco más objetivos en el análisis. Diego Ordóñez hablaba de los diálogos. Entonces resulta un poco absurdo suponer, como el propio Diego reconocía, ¿no es cierto?, que Lenin Moreno renunciara al contenido sustantivo de lo que representa Alianza País. Es decir, los diálogos no se podían convocar para que los empresarios, las fuerzas políticas, digamos así, de la derecha, impusieran la agenda de gobierno del presidente Moreno. Ahí yo creo que hay una equivocación estratégica de la derecha. La derecha tiene que entender que estamos viviendo un nuevo momento en el país y que no se trata de volver al pasado, sino de construir una alternativa. Un escenario común. Una alternativa en la que tanto Alianza País, liderada por Lenin Moreno, como las fuerzas de Lasso, de todas las otras vertientes, encuentren puntos en común. Pretender imponer a Lenin Moreno una agenda económica, por ejemplo, como la que plantea Diego Ordóñez, es absurdo. Es decir, si eso hiciera Lenin Moreno, le daría en plato servido a Rafael Correa la posibilidad de que Rafael Correa vuelva y diga, pues Lenin Moreno se entregó a la derecha. Entonces, esa es una mala estrategia. No se pueden las cosas juzgar desde un punto de vista normativo, ¿no? Son muy importantes las convicciones de Diego Ordóñez, que no son las convicciones de Lenin Moreno, y Lenin Moreno es el presidente de la República. ¿Usted comparte, doctor Penny Herrera? Ya cortó. Bueno, no obstante, muchísimas gracias, vicepresidente Penny Herrera. ¿Usted tiene la palabra final? Bueno, Patricio, estás repitiendo lo que Mangas dijo, ¿no? Que hay que abrir el diálogo para que nada cambie. Porque yo no he escuchado, o por lo menos yo no dije que se imponga nada. Estoy hablando del diálogo. Y si tú empiezas diciendo que Moreno tiene su opinión, tiene sus convicciones, bueno, todos tenemos. Y la idea del diálogo es que cada uno ceda, pues. Pero parece ser que eso no es la idea. Porque de lado y lado tiene que ceder. Pero si tú vas con un montón de unas 100 propuestas y no se recoge ninguna, entonces no se cedió nada. Es lo que hizo lo que dice Mangas. Mangas dice, hay que abrir el diálogo para que nada cambie. Entonces, me parece a mí que es bueno, ¿no?, que haya gente ahora que esté tan entusiasta como tú sobre que Moreno va a abrir el diálogo y bueno, supongo yo que en la línea del diálogo convencernos de que lo que hizo Alianza País durante 10 años fue lo que se tiene que seguir haciendo durante los siguientes 4. Yo no creo eso por los resultados. Y el objetivo es reconocer los resultados y entendía yo que Moreno había reconocido el fracaso
de la política del correísmo, de Alianza País, y había decidido, pues, en lo económico, en lo político, en lo ético, modificarla. Evidentemente que no. Gonzalo, quería yo añadir, antes de concluir, respecto de lo que empecé diciendo sobre la línea de política internacional del presidente Moreno. Mire, Moreno le envía a su ministro de Defensa a la reunión del ALBA, ¿no? A este grupo de amigos de Castro y de Cuba. ¿Qué concluye el ALBA? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es la misma que Moreno. Dice rechazar, ¿no?, la intervención, las acciones injerencistas, dice, de la OEA y de grupos de países con sus continuas agresiones contra la soberanía, autodeterminación y orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿No? Pero lo paradójico es, para que vean usted las contradicciones, ¿no?, y el pavoroso nivel de cinismo al que han llegado todos estos jugadores, ¿no? Por un lado, Correa ha empujado el ALBA, y el ALBA dice, pues, que no hay que intervenir en la OEA, que la OEA no puede intervenir. No obstante, Correa va y pide apoyo a la OEA. Pero ¿qué termina diciendo en el penúltimo párrafo? La declaración del ALBA. Dice, felicitamos, y esto es lo paradójico, que el presidente Moreno mande su delegado a la reunión del ALBA para que concluyan lo siguiente. Felicitamos los resultados de los diferentes procesos electorales realizados en Nicaragua, en Cuba, Venezuela y Bolivia durante 2017. Muestra la tradicional participación ciudadana de nuestros países. Bueno, no menciona el Ecuador. El ministro de Defensa del gobierno de Moreno va a la reunión y no felicitan al Ecuador. Doctor Ordóñez, ¿y si eso es autoría de María Fernanda Espinosa, canciller de la República? Esto es lo que está suscrito como declaración del ALBA de la reciente reunión que acaban de tener en Cuba. Pero es paradójico. ¿Recibiría el apoyo del señor presidente? Supongo, ¿no? Supongo, si está... ese compromiso adquirido. ¿Qué le parece? El Ecuador estuvo presente ahí y nos felicitan el proceso electoral en el Ecuador, ¿no? Esto es una confusión, ¿no? No sé, a mí no me queda claro cómo Correa, si el ALBA dice que no hay que ir a la OEA, Correa va a la OEA y Moreno manda al ministro de Defensa y en ese... Es inentendible, ¿no? ¿Usted qué opina, Patricio? A mí me parece que hay un tema ideológico en el análisis que hace Diego Ordóñez. Él pone mucho acento en eso. Lenín Moreno, como presidente de la República, y como líder de Alianza ya no País, quiere parcializarse de pero desmesura. Lógico, y el hecho de que en esta reunión a la que alude Diego Ordóñez se plantee la necesidad de la no injerencia de la OEA, ese es un tema ideológico, pero también político, porque en el momento actual, en el supuesto de que la OEA pretendiera intervenir y declarar inconstitucional la consulta, por ejemplo, esta invocación de que no intervenga la OEA es algo que favorece a la estrategia de Moreno. Entonces las cosas hay que analizarlas no solo ideológicamente, pero sino políticamente. Si llaman a una desorientación. Nuestros tíos, nuestros antiguos decían, ¿con quién tengo el gusto? Decían cuando no identificaban a una persona, ¿no? Pero decían, es que ¿con quién tengo el gusto? ¿Le podría caber al señor presidente Moreno? Gonzalo, lo que hay que... En lo ideológico, digo yo. Lo que hay que diferenciar es lo que significa la estrategia. Los distintos sectores... Ahí nos gana, doctor. Y lo que Diego Ordóñez dice muy bien, él tiene sus convicciones y sus principios que no son los mismos del presidente Moreno ni de los de Alianza País. Pero esos principios y convicciones tienen que traducirse en estrategias que sean eficaces. Puede ser que con los principios y orientaciones de Diego Ordóñez se vaya a una estrategia que no dé los resultados que Diego Ordóñez espera alcanzar. Yo creo que tanto Diego Ordóñez como yo
¿no? Quisiéramos alcanzar resultados que sean positivos para la democracia. Ese es el punto concreto. ¿Qué estrategia adoptar? Incluso desde la oposición, frente a Lenín Moreno, en la perspectiva de ser eficaces, no en la perspectiva de hacerle el juego a Rafael Correa, haciendo un planteamiento, digamos así, de derecha, ¿no es cierto?, que le permita a Rafael Correa señalar a Moreno como un presidente que se está entregando a la derecha. Esa me parece una estrategia equivocada que no nos puede conducir a los resultados que tanto Diego Ordóñez como yo podemos aspirar. Claro, si hubiera practicado el presidente Moreno un estilo muy drástico con el expresidente Correa, los resultados habrían sido diferentes en las tarimas y habrían habido no solamente permisos o autorizaciones para armar una tarima donde le venga en gana a Correa y a los correístas. El hecho es que con su metodología y su estrategia le frenó intensamente al punto que quedó la tarima con 13 personas. Yo les conté 13 y es mal número además. Mire, Gonzalo, Moreno ganó las elecciones por Moreno, no porque Correa le hizo presidente. Porque las cifras de apoyo político a Correa eran muy malas. Eso es una primera conclusión objetiva. ¿Por qué sucedió eso? Porque ya los ecuatorianos se hartaron, muchísimos desde el inicio, otros muchos más luego de muchos años, del abuso, de la prepotencia, pero sobre todo de la crisis económica. ¿Por qué sucedió que el apoyo político a Correa se disminuyó? Por los resultados. Cuando llega Moreno a la presidencia y denuncia que no existe la mesa servida, lo obvio es que tome medidas diferentes, pues. Yo no estoy pensando, ¿no?, que aquí yo voy a apoyar o debemos ponernos detrás de una bronca personal o de poder entre Correa y Moreno para ver cuál de los dos sobrevive. Lo que hay que pensar es cómo el país se encausa para recuperar estos 10 años de fracaso económico, de deterioro político, de arrasamiento institucional. Entonces, si pensamos que aquí el problema es quién sobrevive, Moreno o Correa, o cuál de los dos gana la pelea de poder entre ellos, ¿no?, me parece que estamos confundiendo el objetivo. El objetivo es que el Ecuador se reenrumbe, como acabo de decir, en materia económica, en materia política, en materia institucional, en materia moral. Sí. En los resultados electorales de abril, la diferencia entre Lasso y Moreno fue mínima. O sea, un 50% con Lasso y un 50% con Alianza País y Moreno. No nos engañemos. No quiere decir que todo el pueblo ecuatoriano compartía, digamos, los sentimientos de nuestro buen amigo Diego Ordóñez. No, 50-50, ¿no? Por eso entiendo que para Alianza País era una derrota no haber ganado en la primera vuelta electoral y haber ganado con lo mínimo en la segunda vuelta electoral. Pero sí, de todas maneras ganaron. Entonces, al presidente Moreno no le toca gobernar solamente con quienes votaron por Lasso, también le toca gobernar con quienes votaron por él. Y desde luego que está de por medio un proyecto político con el que podemos estar en desacuerdo o podemos estar de acuerdo, pero es un proyecto diferente del que planteaba Guillermo Lasso. Entonces, si es que Moreno es el presidente, eso tenemos que reconocer como un dato objetivo. No es presidente Guillermo Lasso, es presidente Lenín Moreno. Queda un trozo de debate muy importante para próximos días. Patricio, muchas gracias. Señor doctor Ordóñez, muchas gracias. A la distancia también a nuestro vicepresidente Blasco Peña Herrera. Bueno, el hombre se llama, le conocemos todos,
Oye, Luis Miguel, esa canción bonita de la época, ten la bondad un poquitito